En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que sin duda en esta jornada tenemos que reflexionar sobre el primer discurso de Donald Trump ante el Congreso en su segundo mandato. Una intervención que ha dejado bien claro cuáles son los elementos de pensamiento que empujan, que impulsan esa legislatura, ese América primero, esas prioridades de su administración. Casi 2 horas donde Trump abordaba temas clave como la política comercial, la controvertida expansión territorial y la forma en la que la piensa desarrollar, los conflictos internacionales, la relación con Europa, por llamarle de alguna manera, y todas las reacciones que ha generado incluso dentro de la propia clase política de Estados Unidos. La política arancelaria, esa forma tan peculiar de intentar relacionarse con amigos y no tan amigos, pero lo llamativo es con quienes eran hasta ahora tus amigos, ha asumido parte de ese discurso en el que ha justificado que es lo correcto, que es lo que hay que hacer, ha confirmado la imposición de esos aranceles a México y Canadá, que son parte de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El friendshoring se tira a la papelera. Da igual ya esa globalización matizada que ha venido imponiéndose en esta tercera década del siglo XXI. Es lo mismo, ni siquiera está garantizado que con tus amigos puedas hacer negocios. Reconoce que esto genera unas ciertas perturbaciones, casi unos inconvenientes, ha venido a decir, y que lo va a llevar a cabo porque él quiere ser el primer presidente de Estados Unidos en 25 años que termine con el déficit del país. Una postura proteccionista que lo que no ha contado Trump es que cuando se ha llevado a cabo por parte de la primera potencia económica del mundo con verdadera virulencia, con intensidad, no hizo otra cosa más que traer problemas económicos y hasta hambruna a la sociedad estadounidense. Sin embargo, él confía con que en este caso le sea útil. Veremos, pero también llama la atención que ha sostenido y justificado también su intento de expandir la influencia territorial de Estados Unidos a pesar de lo controvertido de sus propuestas. Esa iniciativa para adquirir Groenlandia, que ya ha sido rechazada por activa y por pasiva, por parte incluso de los propios groenlandeses que no quieren ser comprados, pero también de quien todavía tienen su soberanía de Dinamarca. Hemos visto cómo la posesión de Groenlandia es una necesidad vital, absoluta. Aquí conviene recordar que Truman lo intentó ofreciendo $100 millones, que no parece que haya dinero suficiente en principio para comprar esa isla de 2 millones, algo más, de kilómetros cuadrados, con importantes recursos naturales, pero sobre todo con una posición geoestratégica fundamental. La base de Thule estadounidense ya está allí, por lo tanto no parece que fuera necesario tener en posesión, en propiedad la isla, pero parece que Estados Unidos, en el pensamiento de Donald Trump, es absolutamente decidido y necesario esa adquisición de Groenlandia. Veremos, dice que de una manera u otra la va a adquirir. Veremos si es capaz de llevar a cabo esa butad adelante. También ha insistido en retomar el control del Canal de Panamá. Aquí quizá con algo más de posibilidades legislativas internacionales, de normativas, mejor dicho, internacionales, porque el Tratado Carter-Torrijos establecía ciertas cautelas en la devolución de una infraestructura que se completó cuando Panamá estaba controlado por Estados Unidos a comienzos del siglo XX, y que en el argumento legal que sostiene todos estos intercambios, bueno, pues sí que hay ciertos resquicios sobre los que podría rascar Donald Trump, pero en cualquier caso vuelve a vulnerar ahora mismo una soberanía nacional como es la panameña, que fue concedida por los propios Estados Unidos. Sobre Ucrania, nada nuevo bajo el sol, pero eso sí, tuvo un tono algo más conciliador con Zelensky después de la encerrona en la que sometieron al líder ucraniano, tanto él como su vicepresidente J.D. Vance. Dice que Zelensky está dispuesto a negociar y que el acuerdo sobre tierras raras podría firmarse en cualquier momento. Un acuerdo, por otro lado, llamativo, porque parece que es la clave de todas las necesidades de Estados Unidos para compensar así lo que le quite China por los aranceles.
pero esto está muy lejos de la realidad. No está claro si acusa aquí Trump desconocimiento sobre la realidad de la minería en esos ámbitos de las tierras raras, o si es simplemente que es un mensaje hacia su población para quedar bien. Pero por muchas tierras raras que tenga Ucrania, que tampoco es el país con mejor disposición en este ámbito, todavía hay muchas que están bajo poder de las zonas ocupadas por Rusia, no hay ningún tipo de infraestructuras en marcha, es un proceso industrial muy complejo que no tiene, como digo, ahora mismo ninguna capacidad de Ucrania de llevar a cabo, con lo que todo esto es un brindis al sol, es a futuro, a muy largo plazo. Por lo tanto, tampoco parece que sea tan necesario para Estados Unidos lo que acuerde con Ucrania. El enfoque hacia Rusia ha sido ambiguo, habla de finalizar una guerra sin necesidad y vuelve a hacer lo mismo que hizo en Naciones Unidas. No condena explícitamente a Rusia, pero tampoco ofrece un respaldo firme a las naciones europeas, que precisamente lo que tienen aquí es la evidencia más clara posible de que están ahora mismo abandonadas a su suerte por parte al menos de este presidente. Quizá cuando acabe su legislatura las cosas cambien, pero ahora mismo Europa viene a articular herramientas inversoras que le permitan apostar por una defensa que ponga sobre la mesa una autonomía estratégica verdadera, que sigan iniciativas como la de el posible futuro canciller alemán Friedrich Merz y se puedan apostar $500 millones a la defensa europea, o los 800.000 millones que puso sobre la mesa, que habló de poner sobre la mesa Ursula von der Leyen, lleguen. Pero también esto es un brindis al sol, porque ahora mismo no hay nada de nada y seguimos dependiendo de Estados Unidos para todo. Pero lo que está claro es que el unilateralismo, la América primero y la decisión de reafirmarse en sus postulados de campaña es lo que ahora mismo manda en el pensamiento de quien ocupa el sillón más poderoso del mundo, el del hegemón, el despacho oval de la Casa Blanca. Veremos cómo va evolucionando todo esto. Ahora vamos a hacer una parada, un alto en el camino, y luego a la vuelta titulares que elabora Blanca del Tronco. Sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía, no se vayan. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Hoy vamos a hablar de una de las teorías más conocidas en el ámbito económico, la teoría de la mano invisible de Adam Smith. Hace referencia a la capacidad de autorregulación que tiene el mercado. Existirían unas fuerzas a las que se refiere como una mano invisible que equilibra el mercado y los precios a través de la propia decisión de los individuos. Según Smith, la mano invisible se encarga de arreglar las posibles contradicciones y problemas que tiene el propio funcionamiento de los sistemas económicos. Pero la mejor forma de entender esa mano invisible es con un ejemplo, y qué mejor que utilizar lo que hemos vivido para mostrarlo. Con la llegada del coronavirus, la demanda de servicios de streaming o nuevas formas de teletrabajo buscaban nuevos modelos de negocio con los que beneficiarse, y han conseguido que las compañías, cuando parecía que todo iba a colapsar, mucha gente mantuviese su trabajo y pudieran prosperar o entretenerse durante muchas horas metidos en casa. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis como Adam Smith estaba en lo cierto y hay una mano invisible que autorregula el mercado? Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Desgranamos ya las cuestiones más relevantes del ámbito internacional, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Donald Trump, quien asegura que Zelensky le ha enviado una carta y valora, de hecho, su cambio de actitud. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer en el Congreso que había recibido una carta de su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la que aseguraba estar preparado para negociar la paz con Rusia, país que por el momento no se ha pronunciado. Desde Kiev, entre tanto, Zelensky asegura estar dispuesto a trabajar bajo el fuerte liderazgo de Trump para lograr una paz duradera. De Ucrania hablará también este miércoles el presidente francés. Emmanuel Macron ofrecerá un discurso a las 8 de la tarde que se espera esté centrado en las crisis internacionales y en especial en la guerra de Ucrania. Antes, Macron recibirá en el Elíseo al primer ministro húngaro Viktor Orbán, con quien espera que aborde también temas relacionados con la guerra de Ucrania y la política de defensa. China aumenta por tercer año consecutivo de forma relevante su gasto en defensa. Lo hacen un 7,2%, haciendo oídos sordos a la propuesta de Estados Unidos de recortar a la mitad el presupuesto militar de las grandes potencias. El gobierno chino, que ha fijado su meta de crecimiento en el 5% para este año, responde a Trump, además, que resistirá hasta el final si Estados Unidos insiste en perjudicar los intereses chinos con aranceles. Una administración Trump que se abre ahora a suavizar los aranceles a Canadá y México. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha avanzado que el presidente estadounidense podría anunciar en las próximas horas un acuerdo con México y Canadá para suavizar los aranceles impuestos a ambos países, pese a los mensajes en favor de la política arancelaria expuestos por el mandatario en el discurso ante el Congreso. Cambiamos el foco. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebra sesión para estudiar la situación en Gaza y en Cisjordania. Abordará además la frágil tregua entre Israel y Hamás después de que Tel Aviv haya advertido al grupo islamista de que retomará su ofensiva sobre la franja si no libera pronto a los rehenes. De vuelta a Europa, el Papa Francisco cumple ya 20 días ingresados en el hospital. Y según la oficina de prensa del Vaticano, ha descansado bien toda la noche con ventilación mecánica. En el último parte médico señala que el pontífice de 88 años permanece estable sin fiebre y orientado, aunque se ha reanudado la ventilación mecánica no invasiva tras haber sufrido en la última jornada 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda. Y un apunte ibérico, moción de censura en Portugal contra Luís Montenegro. El Parlamento portugués debate una moción de censura presentada por los comunistas contra el gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro, la segunda en menos de un mes, por una empresa de su familia fundada por él hace años. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Andamos en las cuestiones más relevantes de ese pulso geopolítico en forma de crónicas, Blanca. Donald Trump se dirigió ayer por primera vez a las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos en el discurso anual más largo de la historia moderna. Lo dedicó a repasar todos sus logros en estos apenas un mes y medio de mandato y promesas hacia el futuro. Pablo Llanone. Abucheos demócratas aplastados por los vítores republicanos. Así se podría resumir el primer discurso de Donald Trump ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, que han recibido por primera vez a su nuevo presidente. Ha empezado el discurso de esta manera. Miembros del Congreso de los Estados Unidos, muchas gracias. Y a mis conciudadanos, Estados Unidos ha regresado. La parte demócrata ha tenido paciencia mientras escuchaba a Donald Trump decir que en 43 días había logrado más que otras administraciones durante 4 o incluso 8 años, o que el sueño americano era ahora más grande que nunca. La tensión resultó insoportable cuando Trump recordó que había ganado durante las presidenciales los 7 estados indecisos y el voto popular. Fue en este momento que la Cámara estalló en el caos. Caos que acabó con el representante demócrata Al Green de Texas escoltado hacia fuera de la Cámara por negarse a seguir las instrucciones de guardar silencio y sentarse. Tras estas escaramuzas políticas, el mandatario recordó su imposición de aranceles recíprocos a aquellos países que cobran tasas tremendamente superiores, dice, a las de Washington. El 2 de abril entran en vigor los aranceles recíprocos y todo lo que nos cobren otros países nosotros se lo cobraremos a ellos. Eso es recíproco. Sobre la guerra en Ucrania, Trump ha insistido en que pondrá fin al conflicto y en que Zelensky acabará firmando el acuerdo sobre las tierras raras. Además, daba la casualidad de que el líder ucraniano había llevado a cabo un acercamiento recientemente.
Hoy he recibido una importante carta del presidente Zelensky de Ucrania. La carta dice así: Ucrania está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Nadie quiere la paz más que los ucranianos, decía. Agradezco que haya enviado esta carta, la acabo de recibir hace un momento. Sobre el conflicto en Gaza, Trump no ha mencionado mucho, salvo que su administración ha logrado traer de vuelta a los rehenes. Ahora nos preguntamos si ha dedicado tan poco tiempo a algunos de los problemas más acuciantes, ¿a qué ha dirigido los más de 100 minutos de ponencia? Entre otras cosas, se ha congratulado por todos sus logros al cargo. El primero y más sonado es su firma de casi 100 órdenes ejecutivas que se han hecho valer gracias a su mano derecha, Elon Musk, quien ha tenido la principal misión en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de reducir lo que para Trump son desperdicios atroces. 22.000 millones de dólares del Departamento de Salud y Servicios Humanos para proporcionar viviendas y automóviles gratuitos a extranjeros ilegales. 45 millones de dólares para becas de diversidad, equidad e inclusión en Birmania. 40 millones de dólares para mejorar la inclusión social y económica de los inmigrantes sedentarios. Estos no son más de algunos de los desperdicios de la larga lista que Donald Trump ha enumerado. Gracias a esta reducción, el magnate ha avanzado que podrá dirigir más esfuerzos a proyectos históricos. Mi administración también está trabajando en un gigantesco gasoducto en Alaska, uno de los más grandes del mundo, donde Japón, Corea del Sur y otras naciones quieren ser nuestros socios con inversiones de billones de dólares cada uno. También ha advertido sobre medidas militares para potenciar la seguridad nacional. Le estoy pidiendo al Congreso que financie un escudo de defensa antimisiles Golden Dome de última generación para proteger nuestra patria, todo fabricado en Estados Unidos. Si destaca, sin embargo, una medida de potenciar la seguridad nacional es su insistencia por tomar Groenlandia. Un mensaje esta noche para la increíble gente de Groenlandia. Apoyamos firmemente su derecho a determinar su propio futuro y si lo desea le damos la bienvenida a los Estados Unidos de América. Necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional e incluso para la seguridad internacional. También ha subrayado que su administración recuperará el Canal de Panamá y ha recordado que no será de China más. Tras este discurso histórico, las dos cámaras del Congreso se encuentran en uno de sus momentos de mayor división. No hay más que asomarse a X para ver el terremoto de reacciones negativas que llegan por parte del ala demócrata. Pablo. Uno de los mayores representantes del Partido Demócrata es el senador de Nueva York, Chuck Schumer, quien ha criticado en X el discurso de Trump, diciendo que el magnate ha repetido promesa incumplida tras promesa incumplida y mentira tras mentira. En lugar de centrarse en reducir los costes de vida, prosigue el senador, en el primer mes de Donald Trump en el cargo están aumentando la inflación, los alquileres, los alimentos y la influencia de Putin. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, comparte esta opinión y alude a que los republicanos tienen un plan impopular. Donald Trump y los republicanos en el Congreso tienen un plan. Y el plan es recortar los impuestos a los multimillonarios y hacer que todos los demás paguen por ello. La mejor manera de que pase inadvertido un plan como ese que es tan impopular es intentar arrojar un puñado de arena tras otro y esperar que nadie vea realmente lo que está pasando. Donald Trump entrega a nuestro país a un puñado de multimillonarios. Donald Trump handing over our country to a handful of billionaires. En esta línea llega también la mirada crítica del senador demócrata de Illinois, Dick Durbin, quien denuncia que el lema grandilocuente de Make America Great Again no reduce el precio de los alimentos ni reduce los costos de los medicamentos recetados. El senador hace un breve repaso del discurso del Congreso y destaca que, con el pretexto de lograr más eficiencia, el presidente Trump ha congelado los fondos de los institutos nacionales de salud, impidiendo que los investigadores médicos encuentren la cura para el cáncer, el Alzheimer o las enfermedades cardíacas. Los demócratas atacan a los republicanos y los republicanos a los demócratas. La crítica más representativa del ala demócrata llega del senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, quien dice en X que los demócratas abandonan su puesto del Congreso y se alejan, igual que cuando se trató de impedir que Putin invadiese Ucrania.
Los demócratas, dice, se ausentaron entonces sin permiso. Con estos enfrentamientos dialécticos a través de redes sociales se deja ver que la nueva era de Estados Unidos es una era de nuevas guerras políticas que se libran en un campo de batalla sin normas, el X de Elon Musk. Y tras elevar la presión sobre la guerra comercial, Donald Trump podría anunciar en las próximas horas que rebaja los aranceles impuestos a Canadá y México. Así lo ha adelantado el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. Tanto los mexicanos como los canadienses estuvieron en contacto conmigo todo el día tratando de demostrar que harán un mejor trabajo, y el presidente está escuchando porque, como sabes, es muy justo y razonable. Así que creo que llegará a un acuerdo con ellos. No será una pausa, nada de eso de pausar, pero creo que se dará cuenta de que si ellos hacen más, él encontrará un punto intermedio de alguna manera. Probablemente anunciemos eso mañana, así que el resultado estará en un punto intermedio. El presidente avanzará con los canadienses y los mexicanos, pero no del todo. Lutnick no ha sugerido que haya habido ningún progreso por parte de China que pueda impedir que la Casa Blanca aplique un arancel adicional del 10% a los productos chinos, además del arancel del 10% que Trump promulgó el pasado mes. El gigante asiático advierte de que resistirá hasta el final si Estados Unidos insiste en perjudicar los intereses chinos. China, por cierto, mantiene intacto el aumento de su gasto militar en medio de las tensiones con Trump. Lo sube en un 7,2% y eleva el déficit para volver a crecer un 5%. Alicia García Herrero es economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico. Una meta de crecimiento como el año pasado, pero aún más difícil que el año pasado. Y el año pasado, en fin, llegaron en el último trimestre con un montón de inversión que, en cierto modo, pues no se esperaba. Y a ver cómo llegan este año, ¿no? Porque además el año pasado llegaron con una demanda externa muy fuerte, 1 billón, ¿no?, de dólares de superávit comercial, que este año, pues, con los aranceles, no solo de Estados Unidos, pero en general, ¿no?, el proteccionismo del mundo entero, va a ser mucho más difícil. Desde Europa, entre tanto, consideran que la respuesta a los posibles aranceles de Estados Unidos a las importaciones de productos agrícolas europeos debe hacerse, dice el ministro Luis Planas, con cabeza fría. Tenemos que hacerlo con cabeza fría, pero evidentemente con la contundencia que sea necesaria. Nosotros somos un actor global en el comercio internacional y en el comercio agroalimentario, y evidentemente nadie es más que nosotros. Declaraciones de Planas después de que Trump anunció el lunes que impondrá aranceles a las importaciones de productos agrícolas a partir del 2 de abril, una amenaza directa a los intereses comerciales de la Unión Europea y España en materia de agroalimentación. La industria agroalimentaria española se juega 3.500 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos, principalmente en aceite de oliva, vino y aceituna de mesa. A la espera de cualquier escenario a partir de abril, el sector se prepara y busca ya nuevos mercados para recolocar lo que deje de comprar Estados Unidos. Y el líder de la CDU, el conservador Friedrich Merz, ha anunciado que se acordará un nuevo fondo especial de 500.000 millones de euros para infraestructuras y un aumento de los gastos en defensa. Los fondos necesarios para ello no se pueden financiar únicamente con los presupuestos actuales de los gobiernos federal, estatal y municipal. Por ello queremos establecer un presupuesto especial de 500.000 millones de euros para los próximos 10 años, con el que se realizarán las inversiones necesarias. Apenas una semana después de su victoria en las elecciones federales, Merz ha anunciado que la CDU, junto a su posible socio de coalición, el SPD, presentarán un proyecto de ley conjunto en el Parlamento la próxima semana para aliviar el techo de deuda del país, y se muestra contundente. Quiero decirlo muy claramente: ante las amenazas a nuestra libertad y a nuestra paz en nuestro continente, ahora también nosotros debemos defendernos, cueste lo que cueste. La próxima semana el Bundestag votará una enmienda a la ley fundamental para suspender el techo de deuda, de tal manera que los gastos de defensa necesarios con cargo al presupuesto federal que superen un importe equivalente al 1% del PIB queden exentos de las restricciones del freno de la deuda, que limita al 0,35% del PIB anual el endeudamiento del Estado. Atención, amantes del cine. Los martes son de Cine Senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo, y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de Cine Senior. Consulta todas las condiciones en la web. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno.
Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos a repasar lo que nos cuentan sobre lo más relevante de la actualidad internacional, los principales rotativos a lo largo y ancho de todo el mundo. Lo elabora cada una de nuestras ediciones Pablo Llanone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Aterriza el plan árabe para contrarrestar la polémica propuesta trumpiana de vaciar Gaza. Como saben, ha propuesto construir 200.000 viviendas en la franja. ¿Cómo informan del suceso los medios occidentales? Pablo, empecemos por Estados Unidos. Encontramos llamativas diferencias entre los titulares de los medios conservadores y progresistas. Fox News, pro-republicano, dice: presionados por el plan de Trump para Gaza, países árabes se reúnen en Egipto para discutir propuesta alternativa. Entre tanto, Washington Post, de corte más progresista, dice: los líderes árabes adoptan el plan de reconstrucción de Gaza en contra de la visión de Trump. Proseguimos con Fox News, ya que destaca que aún no hay un plan real, solo ideas. Todo el mundo está intentando adaptarlo a su favor, dice, pero hasta que se resuelva el destino de Hamás, todos estamos hablando en círculos. Acto seguido, el rotativo embebe un vídeo en el que se recogen testimonios de gazatíes a favor del plan de Trump y, por tanto, en contra del plan árabe. Aquí les dejamos uno. Es casi imposible vivir en Gaza. En cuanto al plan de reasentamiento de Trump, vaya, estás grabando y viendo lo que hay detrás de mí. Hay un campo de refugiados. La gente puede estar bien ahora acampando en una tienda de campaña varios días o incluso meses, pero cuando esto se haga permanente en lugar de temporal, la situación será insoportable. Entre tanto, Washington Post dice que el plan impulsado por Egipto prevé que Gaza sea gobernada en una fase de transición por un comité tecnocrático de palestinos, comité que no estará afiliado a ninguna facción política, sino bajo el paraguas de un gobierno palestino. Una brecha narrativa, la misma que encontramos en Reino Unido con The Telegraph y The Guardian. The Telegraph, más conservador, recoge entre comillas que los líderes árabes acuerdan construir 200.000 viviendas en Gaza, mientras The Guardian, más progresista, resalta que el plan pretende crear viviendas y zonas urbanas sostenibles, verdes y transitables. Desde Oriente Medio, por su parte, Al Jazeera se hace eco de que Hamás acoge el plan de Egipto con satisfacción. En un comunicado, el grupo chiita ha agregado que la celebración de la cumbre árabe ha inaugurado una etapa avanzada del alineamiento árabe e islámico con la justa causa, dice Palestina. Aprecian las palabras de los dirigentes y jefes en la cumbre árabe extraordinaria del Cairo, ya que, según Hamás, han subrayado el rechazo a los planes de la ocupación de desplazar a su pueblo, es decir, al pueblo palestino. Después de que la Unión Europea anunciara que piensa movilizar 800.000 millones de euros para defensa conjunta del bloque, pues bien, ¿qué opinan de esto, por ejemplo, voces rusas, Pablo? Pues empezamos por una de las más cercanas al Kremlin, ya lo conocen, el Russia Today. Este medio recoge la información de una manera bastante neutral para lo que suele ser su estado basal. No pierde ocasión para hacerse eco, eso sí, de las quejas de una de sus mayores musas, Donald Trump. Para la voz cercana a Moscú, la crítica reiterada de Trump a los países miembros de la OTAN por su insuficiente aporte en defensa tiene que ver con ese aumento del gasto de la Unión Europea. Pasamos a otra voz rusa, esta en cambio muy lejana al Kremlin. Se trata de una voz exiliada en un país báltico, en Letonia, por persecución. Meduza. El medio crítico de Putin no ha dedicado ningún titular al plan de von der Leyen, aunque lo menciona en un escrito donde la verdadera noticia es que Hungría ha puesto impedimento a que se envíen de manera más inmediata una ayuda militar por un valor de 20.000 millones de euros. Se trata de una de las cláusulas de ese plan de 800.000 millones de euros movilizados, atascada en algunos puntos, como dice Meduza, por Viktor Orbán, al que define como líder europeo más prorruso. Siguen, aunque a veces desde la sombra mediática de los algoritmos de Google, los conflictos humanitarios que están asolando el continente africano. Precisamente el medio panafricano e independiente The Continent nos informa de que la Comisión de Competencia de Sudáfrica ha denunciado que Google no da visibilidad a los medios locales.
todavía están sobre el tintero de la especulación, pero en caso de que estas acusaciones se hiciesen valer, Google tendría que pagar una multa de $27 millones. La Comisión de Competencia de Sudáfrica, además, también está investigando las prácticas de negocio de Meta y X. Y terminamos con The Continent, porque el medio panafricano arroja luz sobre la sombra alargada de la prensa occidental, en este caso en torno a un conflicto que además vamos a tratar a continuación, el de la República Democrática del Congo. El medio panafricano nos informa de que a 2 semanas de la ocupación del M23 de Bukavu ha estallado una bomba que ha dejado sin vida a 11 personas. Otras 65 han resultado heridas. Todavía no se ha determinado el autor de los hechos, pero se suma a una lista de eventos trágicos que en lo que va de año, es decir, en 2 meses apenas, han acabado con la vida de 7.000 personas y desplazado a 450.000. ¡Son 101! Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos, lo hemos hablado mucho, que el huracán Trump está exigiendo más a sus socios, harto de cargar con lo que ha denominado como lastre para Estados Unidos, refiriéndose así a la defensa de Europa dentro de la OTAN. Ya no solo pide el 2% aprobado por todos los socios, ni el 3% que se mencionaba, dice que hay que aportar el 5%. Por cierto, Estados Unidos no llega, está en el 3,38. En cualquier caso, sigue insistiendo en que si no se aporta un gasto relevante y suficiente por parte de los socios europeos a la defensa y a las capacidades de la OTAN, pues que dejará a cada uno de los socios al albur de lo que decidan, pues por ejemplo Putin. Hay que acordarse de cómo decía en campaña y en la anterior legislatura: voy a indicarle a Putin quiénes no aportan para que les ataque. En cualquier caso, este es un asunto que está dando mucho de lo que hablar. ¿Qué pasa cuando miramos y analizamos las tablas de gasto? ¿Quién gasta menos? ¿Por qué? ¿Qué se tiene en cuenta para ese gasto? ¿Y qué capacidad hay de ponerlo en otro orden y de subirlo? Pues bien, de todo eso hablamos con Cosme Ojeda, que es profesor de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Cosme, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias a vosotros por recibirme. Lo primero casi sería matizar un poco cómo se considera el gasto en defensa, porque a lo mejor pensamos que en la mente, cuando escuchamos a Trump, que nos está refiriendo a la compra de obuses, a la compra de aviones, y puede que haya, yo creo que lo hay, algunos socios que incluyen dentro de ese gasto pues el gasto en pagar pensiones de militares. Que a lo mejor un país gasta muchísimo, pero otro que gasta menos es más eficaz su gasto. No sé si sobre eso también habría matiz que hacer. Sí, claro, si nos metemos en el detalle, que el diablo está en los detalles, al final, claro, no todos contabilizan igual y de hecho ahora hay varios países que para mejorar esas cifras que figuran en las estadísticas, pues querrían contabilizar cosas que no se contabilizan o que otros sí contabilizan. Pero vamos, grosso modo, o sea, el gasto en defensa o ese porcentaje del PIB
es una cosa que, aunque ahora todo el mundo critica o el presidente Trump quiere que se gaste más, o lógicamente, tenemos que entender que, claro, que Europa efectivamente llevaba unas décadas gastando menos, pero es que cuando cayó el muro de Berlín, o sea, efectivamente todos los países empezaron a gastar en temas sociales, en otros temas, porque efectivamente no había una amenaza. Y en cambio, si queremos ser un poco más optimistas o menos pesimistas que el presidente Trump, quizá habría que señalar que efectivamente en los últimos 10 años, o sea, precisamente después, iba a decir, de la primera invasión de Ucrania o de la invasión de Crimea en el año 2014, los países empezaron a darse cuenta de que podían haber problemas, o sea, había un nuevo escenario geopolítico y muchos países empezaron a hacer los deberes. O sea, en contra de lo que dice el presidente Trump, que por cierto señalabas muy bien que efectivamente no llega al 3,4%, que es lo que gasta Estonia, pero es que Polonia, Dinamarca, hay varios países que están gastando más que Estados Unidos, quizá porque están más cerca del problema. Claro. Entonces lo sienten muy de cerca. Pero bueno, Europa de 2014 a ahora en 10 años ha cuasi duplicado el porcentaje de gasto en defensa. O sea, ha pasado del 1 a este 2,7 total del PIB conjunto de 2024, si sumamos los grandes, o sea, Estados Unidos, todos estos que gastan más, pero es una cifra que casi se ha multiplicado por 2 en 10 años. O sea, que hay muchos países que se han hecho los deberes. Tenemos, como bien apuntabas, países que han hecho los deberes, incluso apuntando, no llegando a ese 5%. Polonia está en el 4 y pico, y también es lógico, tienes al oso ruso y a su delegado, a Bielorrusia ahí al lado, y oye, pues te aprietas los machos e inviertes todo lo que puedes. Luego tenemos otro bloque, has mencionado Letonia, me parece que has mencionado Dinamarca, que tienen también unos gastos relevantes. El problema es que, claro, en volumen absoluto no son grandes cifras millonarias. Tenemos quien está en torno al 2%, un poco más. Tenemos Reino Unido, que decía que iba a gastar más, quería Starmer y sus propuestas. Y luego tenemos, por centrarnos en lo malo, los díscolos, ¿no? Los que, como España, decía, con la contabilidad OTAN, en este caso, estamos en 1,3, pero es que con otras contabilidades 1,28. Estamos bastante lejos no ya del 3 ni del 5, del 2%. Bueno, es altamente preocupante porque realmente España, o sea, da igual un poco qué estadística cojamos, pero es el farolillo rojo. O sea, en todos los gráficos, me da igual, en la The Economist sacaba esta semana un gráfico y claro, nosotros salimos los últimos. Si tenemos en cuenta que el presidente Trump no lee papeles más largos de una página, como vea un gráfico de estos, o sea, va a empezar a disparar, no sé si somos un país brico o no, pero es preocupante. O sea, el secretario general de la OTAN ha estado con el presidente Sánchez y le ha advertido de forma diplomática, educada, que Europa está ciertamente preocupada. O sea, cuando los grandes países, o España es una de las grandes economías del euro, no participan, eso puede producir desfases de seguridad significativos. Entonces, o sea, si España recibe tantos fondos Next Generation, si España recibe muchos contratos OTAN, si España está a las buenas, claro, debería estar también a las malas. O sea, porque además el problema del presidente Sánchez es que muchas veces, desgraciadamente, o sea, le encanta hacerse fotos. O sea, el otro día en Londres daba grandes abrazos al presidente ucraniano, pero luego, o sea, a la hora de retratarse, o sea, hay países como Bélgica que no dan grandes abrazos y dicen que no van a cumplir y están un poquito mejor que España. Pero lo que no podemos es presumir de lo que no hacemos. Me gustaría, Cosme, explicar aquí, porque le decías tú, el diablo está en los detalles y las estadísticas se leen, las cifras en economía se leen como tú quieras. Porque Sánchez no mentía cuando decía que estamos entre los 10 que más contribuyen, pero claro, nos hacía una trampa, porque la variable con la que se tiene en cuenta para determinar si cumples o no es un porcentaje de tu PIB. Y claro, el presidente, para justificar sus palabras, a lo que aludía es a la cantidad final. ¿Qué pasa? España es la cuarta economía de la zona euro, 1,4 billones de PIB grosso modo. Por lo tanto, ese 1,20 y tantos % equivale a 19.000 millones, algo así. Y eso es una cifra que en términos absolutos, como tienes mucho más PIB que Estonia, que Letonia, que Finlandia, que se ha incluido ahora en la OTAN, bueno, pues evidentemente aportas más. Pero no estás cumpliendo con lo que te exige la organización y con lo que tú mismo te has comprometido en una cumbre de la OTAN a cumplir. Lo digo para explicar, porque dicen, pero entonces miente el presidente del gobierno, entonces ¿qué pasa? ¿Mienten los que dicen que no cumplen? No. Es cuestión de ver la realidad económica y de no interpretarla con sesgo, ¿no? Pero no nos podemos hacer trampas con el solitario. O sea, al final
la principal forma de medir digamos, la métrica estándar es el porcentaje del PIB. Y ahí simplemente somos los últimos. Y eso no es bueno, como decía yo antes con Trump, pero con el resto de los socios. O sea, si no queremos ser negativos, o sea, has dicho esta cifra de 19.000 millones, grosso modo Europa está gastando 325.000 millones en defensa, que es una cifra muy significativa y que, como digo, o sea, en 10 años se ha multiplicado por 2. O sea, Dinamarca, que por ejemplo está ayudando con un 0,8 a Ucrania, o que ha duplicado, o sea, que está como Polonia, ya gastando más del 4%. O sea, son países quizá más pequeños, pero están dando ejemplo y están demostrando que se puede. O sea, en temas de defensa, de seguridad, ayer decía Alemania que si lo metemos con el déficit, que si lo sacamos por otro lado... Hay que hacer ingeniería financiera. Que si hacemos ingeniería financiera... El otro día alguien ponía un ejemplo en algún medio internacional que decía en Estados Unidos, un profesor americano, decía, bueno, Alemania, por ejemplo, está gastando o está dando a las familias, que por cierto en España deberíamos aprender, a toda familia que tiene hijos menores de 18 años, les da 3.000 euros al año, que es una buena ayuda a las familias, que yo creo que aquí deberíamos aplicarla. Pero bueno, nos vamos por las ramas. Pero decía, solo ese gasto es mayor que lo que Alemania gasta en defensa. Entonces, o sea, hay por dónde recortar. Alemania hace muchos años, cuando cayó el muro y tuvo que ayudar a reconstruir la parte de Alemania del Este, a crear empleo, etcétera. O sea, todos los alemanes pagaron una especie de plus o suplemento, no sé cómo llamarlo. El impuesto de reunificación. Exacto, para ayudar a mejorar las condiciones de los... Y estuvieron muchos años que cuando llegaba el mes de junio y tenían que hacer la declaración de la renta, lo hacían. O sea, que podemos encontrar fórmulas en Europa. Lo que no puede ser es que los polacos tengan millones de ucranianos allí, o sea, que les estén ayudando, que estén oyendo, o sea, cómo pasan los aviones rusos, que claro, por eso están intentando defenderse. Hoy es 5 de marzo y nos olvidamos, hoy es el aniversario de las fosas de Katyn. Los rusos decidieron, una vez en Moscú, que había 22.000 prisioneros oficiales, gente con estudios, que muy preparada. Los mataron a todos. O sea, 22.000 personas. Los polacos saben lo que son los rusos. Y dicen, no, es que detrás de Ucrania, o sea, van los bálticos y vamos nosotros. Depende de cómo evolucionen las cosas. Por eso con la mitad de PIB que España, con 700, 800.000 millones, gastan el 4 y pico % del PIB. Una pregunta que me llama la atención también para centrar esto, yo no sé si esto lo has estudiado tú, pero claro, el incremento de gasto militar, si se produjera, vamos a poner que sí, vamos a poner que los 800.000 millones, los 500.000 que dice Alemania, y te pones. Y se habla en ese aporte extra de reducir la dependencia de la industria militar estadounidense. Y yo me pregunto, ¿pero la industria militar europea está en disposición de asumir una lluvia de fondos, pero producir lo que se le pide? No sé si me entiendes. Dice, vale, yo le puedo pedir 800.000 millones a la industria Rheinmetall y a todas las que hay, pero ¿son capaces de producir lo que yo quiero? Sí, o sea, la base industrial europea, o sea, yo el otro día, yo siempre digo que el coche que más me ha gustado que he tenido era un Saab. El otro día salían 33 grandes industrias europeas, o sea, fundamentalmente alemanas, etcétera, pero entre ellas aparecía Saab en Suecia. O sea, la industria militar europea, o lo que queda de ella, o los restos frente a China, sigue siendo muy competitiva, y si tiene contratos de seguridad y defensa, enseguida se podría, o sea, no tarda unos días. Estados Unidos, o sea, salió de la Gran Depresión en muy pocos años, en los años 40 precisamente, o sea, reforzando la industria militar, que luego fue lo que solventó la Segunda Guerra Mundial. O sea, los rusos pusieron los muertos, pero los aviones, los tanques, las botas, la munición, la pusieron las fábricas americanas, por cierto, con las mujeres trabajando, porque los hombres estaban aquí defendiendo en el frente. O sea, que nosotros yo creo que sí nos podemos adaptar relativamente rápido. O sea, Dinamarca es un ejemplo, es un país muy rico, con un aporte social brutal. Eso iba a apuntarte, que no deja de lado el componente social, a pesar de dedicar mucho a lo militar. Quiero decir, no significa que por dedicar a lo militar haya que quitar de lo social, ¿no? Bueno, en principio. O sea, el The Economist decía que esto de aumentar los gastos de defensa, decía que con el ejemplo danés, con el ejemplo polaco, que sí se puede hacer, o lo que hemos hecho en Europa en los últimos 10 años. O sea, que sí se puede, como decían ciertamente algunos que preferimos no recordar. Pero lo que pasa es que hay que decidir. O sea, hacemos recortes, aumentamos los impuestos, aumentamos la deuda. O sea, una de las cosas que le ha gustado mucho a Sánchez, igual que decir, bueno, vamos a federalizar o pedir un préstamo europeo, o vamos a aceptar una deuda, como explicabas tú antes, de los alemanes. Claro, el problema es que los alemanes ya han dicho, bueno, muy bien, si es a través de la deuda y hacemos excepciones, desde el primer momento Alemania ha dicho, muy bien, pero para los que estén cumpliendo con el 2%. O sea, que allí Italia y España ya no entrarían. Entonces, o sea, no podemos jugar
Según me interese. Según me interese, momento. Yo creo que el presidente Sánchez va a tener un problema con sus socios. O sea, con estas pintorescas chicas de Podemos que se ponen el pañuelo palestino y que hablan de cosas de defensa o cosas militares. En España hay 70.000 personas que dependen directamente de empleos relacionados con 554 empresas que dependen y que sus presupuestos el año pasado han aportado más de 7.000 millones. Que España está metida en contratos de defensa, en una cartera de defensa con cosas que superan los 50.000 millones. Hay proyectos, hacemos estos vehículos 8x8, submarinos, etcétera, y la OTAN nos ha encargado muchas cosas. O sea, en septiembre salía unas cifras, o sea, son muchos miles de millones, muchos miles de empleos, y eso, o sea, claro, es una de las cosas que están amenazando a la OTAN. La OTAN está empezando a los que no cumplen, principalmente España, a apretar. No, a señalar y a avergonzar, o sea, a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces lo que no podemos es pedir más contratos de defensa, más empleo, si luego no cumplimos. Entonces eso puede resultar en que los contratos se vayan a otros sitios. A Rheinmetall o la que sea. Hemos visto en los periódicos estos días, o sea, la fábrica está de Mieres, o sea, hay empresas que están haciendo dinero con los problemas de Ucrania. De hecho, en Estados Unidos, en contra de lo que dice el presidente Trump, o sea, hay muchas empresas o muchos empleos que se han mantenido porque el dinero se quedaba en Estados Unidos. Pero bueno, sería otra. Al final, sí, se nos acaba el tiempo y la conclusión es que se puede, pero que hay que querer. Sí. Y hay que tomar decisiones a veces controvertidas, pero valientes para cumplir. Y que cuando estás en un club no puedes solo recibir, tienes también que dar. Cosme Ojeda, profesor de CEU San Pablo, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Muchas gracias. Igualmente. Hasta la próxima. Encantado, efectivamente. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Lo hablábamos antes, se lo prometíamos, hay que estar pendientes también de lo que sucede en el Congo, de M23, de sus periplos por toda la zona este de ese país, de Congo tan rico, tan grande, y de qué está pasando y de cómo afecta además también a las cuestiones geopolíticas de la zona y también globales en lo tecnológico, en las materias primas. Queremos hablar con Eduardo Zamora, CEO de I4S Consulting, que conoce la zona perfectamente y que nos va a poder explicar algunas cosas relevantes. Eduardo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te preguntaría lo primero, porque sabemos que M23 tiene relación de una manera u otra con Ruanda. Si por allí, habiendo estado en Ruanda como tú has hecho, se sabe o se reconoce abiertamente que Ruanda tiene algún tipo de control real sobre M23, y cuál sería entonces el objetivo estratégico en todo el conflicto para Ruanda. Bueno, primero no es que conozca la región, sino que resido aquí. Actualmente estoy en Kinshasa, pero justo antes estaba por motivos de trabajo también en Kigali, y durante el inicio de la crisis en Bukavu y en Goma, entre otras cosas organizando evacuaciones de expatriados. Bueno, Ruanda, que ahora la llamamos, o todo el mundo la llama el Silicon Valley de África,
tiene un interés muy claro en apropiarse, en lo que sería apropiarse de los recursos naturales en Kivu Norte y en Kivu Sur, que son realmente interesantes para continuar a desarrollar su industria tecnológica. A saber que hay muchas empresas tecnológicas europeas y norteamericanas que ya tienen sede en Kigali. Ahora, que el presidente Kagame esté controlando desde la sombra el M23, bueno, es algo que no ha probado. Sí que es cierto que el rumor de que el M23 ha sido financiado por Ruanda, bueno, es prácticamente el dominio público, pero no hay que fijar en lo que es el interés por los recursos, sino que también tendríamos que tomar en cuenta los conflictos étnicos que existen desde la época de la descolonización hasta ahora, y que son los que más influyen en los conflictos del Congo en los últimos 30 años. Nos hablabas de los recursos naturales, se habla mucho de coltán, pero hay muchos otros en esa zona del Congo, supongo que son claves en los desarrollos económicos, también hacia afuera, muchos intereses en Occidente, en nuestras tecnologías más avanzadas, donde se utilizan muchos de estos materiales. A día de hoy, ¿tú crees que con esas incursiones, con ese control práctico de esa zona, Ruanda o los rebeldes del M23 están beneficiándose de esos recursos congoleños? Bueno, el M23 ya lo estaba haciendo, y no solamente el M23. La particularidad de la República Democrática del Congo es que hay un mosaico enorme de grupos armados que una parte viene del 91, del primer conflicto tras el genocidio, y la última, evidentemente, el M23. Pero el M23 nació a raíz de... El origen es el Consejo Nacional de la Defensa del Pueblo, que después del conflicto en 2012-2013, la República Democrática del Congo firmó un acuerdo en el que integrar dentro del ejército congoleño a todos los antiguos combatientes de lo que entonces era el Consejo Nacional de la Defensa del Pueblo y que ahora es el M23. Seguimos con lo mismo. Quiero decir, no existe explotación únicamente por el M23, hay una explotación por el M23 y ya hay minería ilegal controlada, evidentemente, por todos los grupos armados que circulan en el Congo. Lo que sí que ahora habría que constatar es que ha habido un estancamiento dentro de lo que fue la ofensiva del M23. Ajá. Y porque por el momento es muy complicado que sean capaces de asegurar la estabilidad y la estabilidad de las zonas que ha conquistado el M23. De hecho, la semana pasada hubo 2 ataques al borde de un parque nacional que está muy cerca de Bukavu, que es el Parque Nacional de Kausi-Biega, y no parece por el momento que el M23 tenga para asegurar la seguridad en las 2 ciudades, en las 2 regiones conflictadas. Eduardo, hemos comentado que esas materias primas en las que es rica Congo son fundamentales para las tecnologías de las potencias más avanzadas. ¿Cómo se relaciona esto, tú que estás sobre el terreno, con que haya esos grupos armados que se aprovechan de esos recursos naturales? ¿No importa a los países occidentales, a Estados Unidos, a China, a la Unión Europea? ¿Comercian con ellos? Porque eso al final, tú necesitas el coltán o lo que sea, y ¿qué haces? ¿Se lo compras a quien está utilizándolo o sacándolo de forma espuria, quien no es el legítimo propietario? ¿Cómo va eso?
No, la mayoría del coltán, por ejemplo, del coltán está muy moda hablar de coltán, pero hay otros recursos naturales. También está por las empresas técnicas. En el caso del coltán, extraído ilegalmente. Además, es un mineral que es fácil de extraer en realidad y darlo de manera artesanal. Se sigue vendiendo por los diferentes grupos rebeldes. Después Ruanda, evidentemente, pues vende a quien vende. Ya. Pero vamos, os puedo asegurar que hay muchas tecnologías norteamericanas y europeas que se coltan en Ruanda, a pesar de que saben que es extraído a través de medios artesanales y que generalmente hay mucha violencia. Sabemos que, más allá de los éxitos de diplomacia militar de Ruanda con Paul Kagame, que lo hemos hablado, y que es reconocido incluso aquí por papers del Instituto de Estudios Estratégicos que te hablan de esa diplomacia militar ruandesa, de cómo tiene un ejército muy profesional, que le permite ciertas cosas que otros países más grandes y teóricamente más poderosos no pueden hacer. Pero sabemos que incluso en la zona, por la inestabilidad, hay tropas de Sudáfrica, la región. Yo te pregunto, quizá ya para terminar, si crees, Eduardo, si hay riesgo de regionalización del conflicto y de que escale ante la existencia de intereses contrapuestos en una zona que además, como vemos, es muy rica en recursos naturales, en materias primas. ¿Cómo lo ves? Primero, llevamos por el momento un conflicto que se aún durante bastante tiempo. Ya teníamos, en cuanto a las injerencias extranjeras, sabemos ya, por ejemplo, Uganda, en la provincia de Ituri, actualmente 7.000 soldados vienen de reforzar el dispositivo que tenían y han ido al encuentro del M23 sobre la línea de frente, que por cierto es muy difusa. Burundi intervino al lado de la República Democrática del Congo al principio del conflicto. Actualmente ya no tienen no hay unidades militares de Burundi en la República Democrática del Congo. Lo que sí es probable que asistamos en mucho tiempo a una injerencia de la República Sudafricana también. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Te agradecemos, Eduardo Zamora, CEO de I4S Consulting, que nos hayas atendido desde Kinshasa. De ahí ciertas dificultades a la hora de escucharte, pero al final tenemos que agradecértelo porque estás sobre el terreno y qué mejor testimonio que ese. Eduardo, muchísimas gracias por tu información y por tus aportaciones. Un abrazo, hasta la próxima. Nada, después un abrazo. Hasta aquí llega esta edición, a media sesión no, Pulso Geopolítico en Intereconomía, una edición en la que hemos reflexionado sobre el primer discurso de Donald Trump al Congreso en esta segunda legislatura en la que está sentado en el despacho oval de la Casa Blanca, donde ha apostado por justificar todas las medidas más controvertidas que ha puesto en marcha en estos menos de 2 meses que lleva en el poder. Ha justificado la guerra arancelaria, ha justificado también sus pretensiones territoriales y geopolíticas, el intento de retomar control del Canal de Panamá, el intento de hacerse con Groenlandia, y ha certificado también que tiene a Volodymyr Zelensky prácticamente comiendo de su mano con esa carta de reconciliación, y que ha dejado abandonada de ayuda, ahora mismo por lo menos ese es su planteamiento, a la Unión Europea, que bien hará en procurarse la ayuda por sí misma y la capacidad militar. También
hemos echado un vistazo precisamente a uno de los mayores reproches, en este caso en forma de entrevista, que hace Donald Trump a sus socios europeos, y es la falta de aportación financiera, la falta de presupuestos para la Alianza Atlántica. Hay que recordar, sin ir más lejos, que durante ese debate en los mentideros oficiosos se hablaba incluso de que podría haber amagado Donald Trump con una salida de Estados Unidos de la Alianza Atlántica. Finalmente no se produjo, y lo que sí se produce es un requerimiento continuo de exigencias, de más inversión. Hay países que ya están por encima de lo que invierte Estados Unidos en relación inversión en defensa PIB. En cifras absolutas, evidentemente, nadie lo está. Y ahí tenemos como farolilla rojo a España, que no cumple ni de lejos 1,28% del PIB español. Y hemos terminado con ciertas dificultades, pero valorando el testimonio sobre el terreno, hablando de lo que está sucediendo en el este del Congo, con una de las zonas más fundamentales para los recursos y las materias primas de nuestra tecnología, como distintos países se reparten el pastel y no pasa nada. Seguimos comprándoles lo que necesitamos para mantener nuestro ritmo de vida tecnológico, nuestros teléfonos móviles, nuestra tecnología. Da igual que se saque de manera ilegal, da igual que se saque de forma artesanal, y a quien pertenezcan los recursos, Europa, Estados Unidos y China van a seguir comprándolos. Esto ha sido todo en Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.